Bueno, al ritmo de la canción de Lulala, ya estamos en contacto con Jorge Jáuregui y te cuento un poco más de lo que contábamos recién. Nació en Rosario, Jorge, en el año 1948 y se graduó como arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Pública. Al tiempo ya que en 1977, en el marco de la última dictadura cívico-militar en Argentina, se radicó en Brasil, en Río de Janeiro, donde ganó reconocimiento internacional a partir de su proyecto Favela Barrio, que tiene como génesis un estudio interdisciplinario en las problemáticas urbanas, donde concretó valiosas intervenciones a esa escala que luego tuvieron otras réplicas en distintos destinos de Latinoamérica. Muy buenas tardes, Jorge Jáuregui, ¿cómo estás? Hola Pablo, me gustó mucho tu introducción musical. Estamos de fiesta con esa canción, fiesta que nos anima a la esperanza, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Contarle a la audiencia desde dónde nos estás hablando. Estoy en mi estudio en Río de Janeiro. Y además me gustó mucho el nombre de tu radio, que yo no lo conocía, Radio Libertad. Esa palabra no se dice impunemente. Así es, y te digo que trabajamos con mucha libertad acá en este espacio, una radio que es muy popular, tiene más de 33 años, de acá de presencia en los barrios, en los sectores populares de acá de Neuquén, con la música que nos gusta escuchar el pueblo y bueno, y con estos temas también nos interesa muchísimo. Entonces les mando un saludo a toda la audiencia de Radio Libertad. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, hace un ratito decía yo que desde 1977 estás en Brasil, allá en Río de Janeiro. Tantos años de vida allí, muchos, ¿no? Te han permitido conocer el recorrido de los diferentes gobiernos que ha tenido Brasil desde esa época. ¿Podés contarnos brevemente las principales características que hacen la diferencia entre los diferentes gobiernos y lo que ha generado, lo que ha construido el gobierno del PT, que tiene como principal referente a Lula? Sí, y voy a ser bien sintético para que podamos avanzar en el resto de los temas. Dale. Hay que decir que Lula es mayor que el PT. El PT es una parte de Lula, digamos. Lula tiene una dimensión bien más abarcadora que el partido, que es importante y fundamental el partido, pero Lula es mayor que el partido. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre los gobiernos del PT y los otros gobiernos, otros en general? Los gobiernos del PT están dirigidos a enfrentar las tremendas desigualdades de este país. Esa es la cuestión central del PT, del gobierno de Lula. Y los otros gobiernos, aunque promuevan y hayan promovido desarrollo, son desarrollos concentradores que terminan siempre por aumentar las desigualdades. Esa es la diferencia fundamental. El desarrollo que Lula propone es un desarrollo distributivo, o sea, para equilibrar las desigualdades. No las va a suprimir porque están ahí y va a llevar generaciones eliminarlas, pero por lo menos equilibrarlas. Bien, quedó clarísimo y era lo que nosotros desde acá, desde Argentina, exploramos y vemos. Por eso estamos ahí acompañando este momento tan importante. Y en este momento importante vemos con mucha claridad que se enfrentan dos tipos de modelos, ¿no? Uno, como vos decías, de recuperación y conquista de derechos sociales, que expresa Lula, y otro que está representado en el actual presidente, en Bolsonaro, un gobierno autoritario, violento, negador de derechos sociales, rayando con el fascismo. ¿Cuáles serían las causas que vos ves que se ha polarizado tanto en la sociedad brasilera estos dos modelos? Sí. Yo diría que no solo Brasil está polarizado, también Chile, Colombia, Argentina, Italia, y podemos seguir enumerando. O sea, es un momento histórico marcado por la polarización. Mitad de la población quiere mejorar, quiere lo nuevo, quiere avanzar, y otra mitad tiene miedo, no quiere nada. Para explicar eso,
me interesa lo que dice el filósofo italiano Franco Berardi Ujú. sobre el cambio tecnoantropológico. Eso que sucedió junto con el neoliberalismo, que está basado, ese cambio tecnoantropológico, en la velocidad de circulación de la información que deja a los sujetos sin posibilidad de procesarla. Ese es el tema actual, digamos, lo que caracteriza nuestro momento histórico. Y este filósofo, Franco Berardi, habla de cognitariado en lugar de proletariado. Ajá. El trabajador cognitivo, que es un trabajador aislado, incapaz de generar un nosotros. Berardi habla también de dictadura digital, que es exactamente como manejan las fake news y las deep fakes ahora, los bolsonaros y los bolsominios, que son esa manada de seguidores que ellos tienen. Y estos tipos son muy eficientes, engañan a la mitad del país que los vota. Bien, qué bueno este análisis que nos estás haciendo. Nosotros también solemos poner foco en esto que vos decís, pero no con tanta profundidad. Nos ayudás a abrir una nueva ventana para seguir trabajando este tema. Otro tema que a nosotros también nos preocupa es que, por ejemplo, la población que pudo acceder a los derechos sociales fruto de las políticas de los gobiernos del PT, que bueno, hoy sostienen la candidatura de Lula, tienen en su acervo construida, sostenida la memoria y van defendiendo, o el bolsonarismo, con estas fuertes ataques mediáticos que vos recién nombrabas, ha logrado confundir, distraer o hacer un olvido de toda esta experiencia de los anteriores gobiernos del PT. Sí, a esa mitad que yo me refería, de los bolsominios, bolsonaristas, la seduce a esa gente, la seduce la concentración de poder de Bolsonaro y su ataque a las autoridades, al sistema electoral. Usan la propagación de noticias falsas y quieren un Brasil gobernado por la Iglesia evangélica. Uh-huh. Eso es un proyecto autocrático de concentración de poder al estilo facho, y son fachos. Bien. Recién hablabas vos de que es una situación que se replica en el resto de países de acá, de nuestra querida América Latina. Este es un fenómeno que está usando el fascismo, que está usando la ultraderecha para complicar, digamos en términos futboleros, que tantas veces nos ayuda a veces a pensar la sociedad, a embarrar la cancha, porque con las elecciones libres y democráticas no pueden ganar, entonces tienen que recurrir a estos recursos, digamos, a veces usan a la justicia, a veces a la fake news. No tienen problema en hacer cualquier tipo de jugada que enturbie para frenar los avances de los pueblos. Sí, sin duda. Esto que ellos hacen, este embarramiento que vos hablabas, no es una creación artificial, es algo bien orquestado para manipular a la gente. Hoy algunos hablan de Homo WhatsAppiens, que es una forma de crear neocavernas de WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Y la cuestión que se coloca entonces frente a eso es cómo ejercitar la democracia en estos tiempos en que ya no hay hechos, los hechos se diluyen, cuando el medio de hacer política pasan a ser las redes que privatizan los criterios de verificación y la mentira es el criterio de verdad. Entonces, hay todo un tema que no lo vamos a resolver en esta charla, que se coloca para la sociedad contemporánea. ¿Cómo enfrentar eso? Eso implica lo que también algunos otros teóricos llaman la deserción del futuro. O sea, no se cree que sea posible un futuro.
y eso para la democracia es bien dramático. Claro. Paro ahí para que vos sigas con las preguntas. Bien, Jorge, gracias. Estamos todos ahí pensando en estas elecciones del domingo 30 de octubre, elecciones de segunda vuelta, y sentimos que estamos unidos en este territorio latinoamericano y este país enorme como es Brasil, un país continente, le llaman algunas compañeras. El triunfo de Lula, ¿cómo puede influir en nuestra América Latina? Sí, primero quiero decir una cosa antes que me olvide. Dale. Si se gana, va a ser por muy poquito, pero si se pierde, también por muy poquito. O sea, la lucha continuará de cualquier manera. Bien. Si gana Lula, significaría, si sucediera que se ganase, eso significaría una bocanada de aire renovador frente a la truculencia de estas ultraderechas en el mundo y no solo en América Latina, como estábamos diciendo. Si gana Lula, significa recolocar la cuestión social y la redistribución de renta en el centro como política básica de Estado, junto con la cuestión ambiental, que aquí, y no solo aquí, pero principalmente aquí en Brasil, estos sinvergüenzas que están en el gobierno continúan quemando, digamos, la Amazonia. Entonces, hay mucha expectativa de que pueda haber ese giro si se gana, cosa para nada segura. Bien, estaba repasando un poco las preguntas que estábamos haciendo y ahí abriste una puertita que tiene que ver con estas construcciones de derechas que no solamente hay en América Latina, sino también en el mundo. Y estoy pensando en esto, Jorge, en esta construcción de los pueblos, sobre todo de América Latina, que después de lo desangrante que fue para los pueblos las dictaduras militares de los años 70 y años 80 también, esta apuesta a la democracia, esta apuesta a construir gobiernos populares que atiendan esas demandas, no es solamente una cuestión de América Latina que se construyan estas derechas y estos discursos, sino a nivel mundial. Esto está en un crecimiento, está en un decrecimiento. ¿Cómo evaluás vos este crecimiento de la derecha ya a nivel global? Sí, yo creo que está claro que hay un crecimiento de las derechas a nivel global. Lo que implica, retomando lo que yo decía antes, combatir ese sentimiento de deserción del futuro. Bien. ¿Y cómo se podría combatir ese sentimiento de deserción? Recuperando el politicón de Aristóteles, o sea, el animal político que somos. Uh-huh. Para lo cual hay que prepararse con campañas educacionales para la población. Eso Bien. Hay que hacer. Los medios tienen que jugar un papel didáctico fundamental. Bien, totalmente de acuerdo, Jorge. Quería contarte que nosotros tenemos siempre guardado un videíto cortito en el año 85, cuando estuvimos acá, los famosos intentos de golpe de Estado, las caras pintadas en Semana Santa, ¿te acordás? Es un momento tan crítico. Bueno, Jaime de Nevares, un obispo emblemático en defensa de los derechos humanos y la democracia acá en Neuquén, hizo un discurso una vez consolidada el poder republicano ante estos ataques, y en su discurso subrayaba que la movilización y la participación eran pilares fundamentales de la democracia. Creo que estamos en un punto ahí de confluencia con lo que vos estabas diciendo. Sin duda. Y hay que agregar ahora, digamos, además de la movilización y de ocupar las calles, hay que también, digamos, combatir y buscar la forma, que nadie la tiene todavía, de combatir esta avalancha de noticias falsas, de las deep fakes, de la mentira profunda. Entonces, esa es la tarea que tenemos de ahora en adelante. Bueno, Jorge,
Vamos a tratar de comunicarnos la semana que viene, en la medida de tus tiempos, para que nos cuentes cómo se vivió el proceso electoral de este domingo 30 de octubre, segunda vuelta, donde se decide no solamente un presidente en Brasil, sino también la democracia. Recién estábamos contando que en democracia se puede perder o no la elección, pero no se puede perder la democracia en una elección. Esperemos que esa nueva conexión que tengamos sea para festejar. Bueno, no nos cabe duda que va a ser para festejar, así vamos a apostar con toda nuestra fuerza. En este momento, América Latina acompaña a Brasil, acompaña a Lula y a todas las compañeras y compañeros que nos ayudan a pensarlo así. Muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Jorge Jáuregui estaba comunicándose con nosotros acá con Radio Libertad, con esta posibilidad de la tecnología a través de WhatsApp. Se escuchó bastante clarito, ¿sí?, el encuentro. Vamos a cerrar esta nota, después sacaremos jugo, con El pueblo unido jamás será vencido, cantado por los militantes y las militantes de Lula.